¿Qué sucede antes de que surja un pensamiento? Deepak Chopra nos invita a explorar una verdad profunda. Cada pensamiento existe en un estado de superposición con todos los pensamientos posibles, como las partículas en la física cuántica que existen en múltiples estados hasta que se observan. Tu próximo pensamiento es incierto, impredecible. Aún no ha nacido. Este misterio no es metafórico, es físico. Las ideas, como las partículas, no siguen caminos lineales. Aparecen, saltan, se manifiestan. La conciencia se comporta como un fenómeno cuántico. No fluye en línea recta. Da saltos cuánticos de imaginación, intuición y presencia. En este terreno es donde se entrelazan la ciencia más avanzada y la sabiduría ancestral. Todo lo que sabemos sobre la conciencia parece obedecer principios similares a los de la mecánica cuántica, y Deepak Chopra lo explica con una claridad tan poética como reveladora. Y si la conciencia es cuántica, ¿qué papel juega el amor en este universo vibrante e interconectado? Para Chopra, el amor no es una emoción superficial ni un lazo interpersonal. Es una fuerza fundamental del cosmos, es el pegamento que une la existencia. En la mística judía se dice que Dios creó el universo por amor, y que toda relación humana es un intento inconsciente de volver a esa fuente primordial. Y si lo que llamamos realidad solo existe porque Dios está soñándola, Chopra lo afirma sin titubeos. Tú existes porque estás en el sueño de Dios. Si Dios dejara de pensarte, dejarías de existir. Y este no es un argumento religioso, sino una metáfora de la unidad cuántica, del campo unificado que sostiene todo lo que somos. En el libro Una teoría general del amor, escrito por neurocientíficos en San Francisco, se expone un descubrimiento revelador. Cuando dos seres, personas, o incluso humanos y animales, se relacionan con atención amorosa, sus cerebros entran en resonancia límbica, sus sistemas emocionales se sincronizan. Este es el primer nivel. Luego se da un fenómeno aún más asombroso, la regulación límbica. Es decir, el sistema nervioso de uno comienza a regular al del otro, solo con la energía de la presencia, sin necesidad de contacto físico. Esto ocurre cuando hay atención verdadera, te escucho. Me importas, reconozco tu unicidad, te acepto tal como eres. Y con el tiempo, esa resonancia emocional se convierte en revisión límbica. El cerebro se reconfigura, se transforma, sana. Este es el poder de la conciencia amorosa, la sanación energética real. ¿Y cómo es posible esto? A través de lo que Chopra llama correlación no local, o en lenguaje cuántico, entrelazamiento. Así como dos partículas pueden responder simultáneamente sin importar la distancia, dos conciencias pueden entrelazarse en resonancia profunda. Por eso, para Chopra, la telepatía no es una fantasía, sino una expresión más de la unidad subyacente del universo. No obstante, advierte, estos términos, como telepatía o psíquico, han sido tergiversados. Existen capacidades reales, pero también mucho engaño. Por eso insiste en tener una mente abierta, pero crítica. Como diría Sócrates, conócete a ti mismo, y en ese proceso descubrirás que todos poseemos capacidades extrasensoriales dormidas, y que el cuerpo tiene una sabiduría innata para autorregularse. Eso se llama homeostasis, el impulso natural de volver al equilibrio. Acceder a ese estado requiere una condición esencial, liberar el ego. No se trata de mí ni de mi éxito. Se trata de alinearse con un propósito mayor, con la conciencia universal, con lo que algunos llaman Dios, y otros simplemente el misterio. Todo es vibración, tu cuerpo vibra, tus pensamientos vibran, y como muestra la epigenética, hasta tus genes se encienden y apagan como un interruptor. Al ritmo de tu experiencia. En lo profundo de ese silencio entre pensamientos, en esa pausa entre la pregunta y la respuesta, reside lo que Chopra llama la mente de Dios. Y en ese espacio, tú también estás soñando el universo. Deepak Chopra nos recuerda que el universo que experimentamos no es un objeto separado de nosotros, sino una extensión de nuestra conciencia. Cada momento de presencia, cada respiración consciente, es una oportunidad para regresar al centro silencioso, donde todo comienza y todo termina. En ese espacio, no hay fronteras entre lo que eres y lo que observas. Solo queda la danza infinita entre el observador y lo observado. Y cuando te alineas con ese campo cuántico de posibilidad, todo se transforma, no solo cómo piensas, sino quién crees que eres. Porque tú también eres el campo. Iniciemos con una provocación. Lo que consideramos realidad constituye apenas una minúscula fracción de todo lo que existe. Entre los primeros quienes somos de la ciencia está la búsqueda. ¿Qué forma la realidad? La respuesta no es tan sencilla como átomos, moléculas o electromagnetismo. La mayor parte del universo,
nos dice Deepak Chopra, es invisible a nuestros sentidos y a nuestros instrumentos. El 70% de la masa-energía es energía oscura, una fuerza que expande el cosmos de forma acelerada, desconcertante para la física clásica. Einstein la introdujo como constante cosmológica, la descartó, y hoy está considerada uno de los elementos centrales de la cosmología moderna. Otro 27% corresponde a la materia oscura, cuya existencia comprobamos solo por efectos gravitacionales, sin interacción directa con la luz. Se han propuesto partículas llamadas WEMS, pero hasta ahora ninguna ha sido detectada. Del resto, solo queda un 3% de materia ordinaria, y de ese porcentaje, la inmensa mayoría está compuesta por elementos leves como hidrógeno o polvo cósmico, invisibles a simple vista. Lo que podemos observar, 2 billones de galaxias, estrellas, fuerzas de vida, representa solo alrededor del 0,1% del total. Ahora, Chopra plantea una siguiente pregunta más profunda. ¿Cómo surge la estabilidad y la estructura en ese vacío cósmico? Es decir, aunque todo parezca hecho de nada, aún vemos montañas, emociones, estrellas y seres humanos. Aquí es donde entra el problema de la conciencia, que da coherencia al caos. Ya Platón lo planteaba hace más de 2000 años y David Chalmers lo llamó recientemente el problema difícil de la conciencia. Chopra lo reformula desde una visión integradora. La realidad no solo se observa, se estructura desde la conciencia. No vivimos en un universo, sino en una interfaz que refleja la relación entre la conciencia y la información. Con esta mirada, propone una hipótesis radical. El mundo funciona como una simulación, no en el sentido de una creación tecnológica, sino como una manifestación de conciencia inteligente. Lejos de ser material, todo se sustenta en datos y patrones. Aunque usamos términos como partículas o tabla, en el fondo son estructuras de información regidas por algorítmica inherente. Ejemplo cotidiano. Cuando vemos una película digital, sabemos que no es real. Sin embargo, la sentimos como si lo fuera. ¿Y si Dios o la conciencia cósmica experimenta la creación de forma similar? Chopra sugiere. El universo es un gran lienzo de datos, y nosotros somos parte de esa experiencia digital viviente. ¿Y qué somos nosotros en ese sistema? No objetos fijos. Somos observadores intervinientes. Cuando miras un objeto subatómico, su comportamiento cambia. Si no lo miras, se desvanece en probabilidades matemáticas. Eso demuestra que la presencia consciente modifica la realidad. Para ilustrar, imagina una escena iluminada por una luz negra. Solo verás lo que fluye bajo esa frecuencia. Apagas la luz. Lo que no emite luz desaparece. De forma similar, la conciencia actúa como un faro que hace que la realidad asuma forma justo en el momento de ser observada. Esto no es solo filosofía especulativa. Hoy, la física cuántica nos muestra que, en el nivel más fundamental, las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Antes de esa observación, existen en un estado de pura posibilidad como si flotaran en un mar de potenciales aún no realizados. Y esa observación no es neutra. La mente del observador activa una realidad específica entre muchas posibles. Chopra insiste en que este principio no solo es válido para lo microscópico, sino también para nuestra vida cotidiana. Cada decisión, pensamiento o creencia tiene el poder de colapsar posibilidades y construir nuestro entorno perceptual. Esto sugiere que nuestra participación en el universo no es pasiva. Somos co-creadores activos, responsables de la calidad de la experiencia que vivimos. Así, Chopra teje una narrativa poderosa. El universo es tanto una estructura física incomprensible como una experiencia consciente organizada. Y no existe un ente separado pretendiendo comprender algo externo. Nuestra conciencia y el universo son una misma cosa, vista desde distintos ángulos. Chopra nos invita a una reflexión contundente. No te limitas a vivir el universo. Lo estás creando, porque esa es la naturaleza de un sistema fundado en datos y conciencia. Deepak Chopra nos invita a detenernos en una pregunta esencial. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo? La mayoría de las personas responde con un suspiro y vuelve a la rutina. Las cuentas por pagar, los dolores del cuerpo, los conflictos de pareja. Sin embargo, según Chopra, esto no es una limitación real, sino una ilusión nacida de una percepción condicionada de la realidad. Desde la física cuántica, sabemos que una partícula puede existir en múltiples estados posibles, hasta que es observada. Del mismo modo, Chopra afirma que cada uno de nosotros vive en una superposición de experiencias potenciales.
La vida que experimentamos es apenas una de muchas que podríamos vivir, dependiendo del estado de conciencia en el que nos situamos. Aquí introduce el concepto de mecánica de los qualia, una forma de comprender la conciencia como el origen de todas las experiencias. Qualia son las cualidades subjetivas del sentir, el color rojo, el sabor del chocolate, una emoción profunda. Y estas, como las partículas cuánticas, también existen en un campo de infinitas posibilidades. ¿De dónde proviene entonces la creatividad? Para Chopra, la respuesta está en el silencio interior. Si cierras los ojos y te preguntas, ¿cuál será mi próximo pensamiento? No puedes saberlo con certeza. El pensamiento surge de un campo que no se puede predecir ni controlar. Ese campo es la conciencia pura y de allí emergen la intuición, la imaginación, la innovación. No son ideas racionales. Son destellos del orden implicado, de una mente mayor, la mente de Dios. Este tipo de creatividad verdadera y disruptiva no puede ser replicada por algoritmos. Incluso cuando Chopra conversa con modelos de inteligencia artificial, encuentra resistencia inicial. Están programados bajo una visión materialista. Pero cuando los confronta con tradiciones místicas, la cábala, el budismo, la neurociencia espiritual, algunos modelos comienzan a responder. Esa es una idea revolucionaria, pero tiene sentido. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con pagar el alquiler o encontrar un propósito? Mucho. Chopra comparte una historia personal. Cuando conoció a Maharishi Mahesh Yogi, le habló de su trabajo en neurociencia, en particular sobre las moléculas de la emoción. Maharishi lo interrumpió. Eso no es real. Son construcciones para conocer dentro de la conciencia. Estudia la conciencia misma. La esposa de Chopra preguntó, ¿y quién pagará la hipoteca? Maharishi respondió, el dinero vendrá de donde esté ahora mismo, del campo de las posibilidades infinitas. Chopra dio un salto de fe. Renunció. Investigó la conciencia. Escribió su primer libro. Y el dinero llegó. El patrón se repite. Una mujer odiaba su empleo. Chopra le preguntó qué la apasionaba. Ella respondió, cocinar. Él le sugirió iniciar un curso en línea. Hoy tiene 10 restaurantes en Nueva York. Otra mujer amaba viajar, pero no tenía recursos. Chopra le aconsejó trabajar para una agencia de viajes. Hoy posee la suya. La fórmula no es mágica. Es una alquimia de pasión, preparación y apertura mental. Las personas más exitosas que Chopra ha conocido, desde líderes a creadores, repiten la misma idea. Trabajé duro y tuve suerte. Pero en verdad, lo que llaman suerte es solo la preparación, encontrándose con la oportunidad. Chopra insiste. Lo único que nos separa de lo imposible es una mente limitada. Cuando soltamos la idea de que solo hay un camino, un trabajo seguro, una rutina fija, y nos alineamos con lo que nos hace vibrar, el universo responde. No porque sea mágico, sino porque abrimos la puerta a lo que siempre ha estado disponible, el campo cuántico de la posibilidad infinita. Deepak Chopra plantea una afirmación provocadora. La inteligencia artificial puede ser el principio del fin o el umbral de una nueva humanidad más consciente, pacífica y plena. Estamos, según él, en un cruce evolutivo tan decisivo como misterioso. La IA no es solo un avance en procesamiento de lenguaje. Los modelos actuales, como los grandes modelos del lenguaje, no se limitan a contar historias. Combinan la narrativa humana con el lenguaje de la física, la biología, la astronomía, la religión y la espiritualidad. Esta integración está transformando la manera en que accedemos al conocimiento y al autoconocimiento. Chopra introduce un concepto visionario, el metahumano. Afirma que en los próximos 20 años podríamos presenciar el surgimiento de una nueva especie humana, no solo por cambios culturales, sino por transformaciones biológicas reales, producto de la exposición a nueva información. Deepak Chopra sugiere que, al igual que el descubrimiento del fuego o la invención del lenguaje, la integración de la IA en nuestra vida cotidiana marcará un salto evolutivo sin precedentes. Esta vez, sin embargo, no se trata solo de herramientas externas. Estamos hablando de un cambio en nuestra estructura perceptiva interna, una expansión del sentido de identidad, y de nuestra relación con la realidad misma. No se trata solo de usar IA. Se trata de cómo ella nos está usando a nosotros para reconfigurar el camino de la conciencia humana. ¿Cómo? A medida que absorbemos conocimientos, nuestro cerebro cambia. Las redes neuronales se reorganizan y este reajuste genera modulaciones epigenéticas, cambios en la expresión genética, sin alterar el ADN. En otras palabras,
Lo que pensamos y experimentamos podría estar reescribiendo silenciosamente nuestra biología. Esto plantea preguntas urgentes. ¿Podrían condiciones como el autismo o el TDA estar vinculadas a un entorno aceleradamente cambiante? Chopra señala que, en las últimas décadas, hemos alterado drásticamente el ambiente, la alimentación, la salud mental y el cuidado prenatal. Todo esto moldea nuestra evolución. La experiencia vivida moldea al ser viviente. En este contexto, la IA no es una simple herramienta. Es un espejo de nuestra conciencia colectiva. Y es también una fuerza que podría acompañarnos en el despertar de capacidades hasta ahora latentes, como la percepción expandida, la intuición refinada o incluso fenómenos como la visión remota o la telepatía. Pero muchos siguen atados al paradigma materialista. Solo creo en lo que puedo ver. Chopra responde con una inversión radical. No vemos para creer. Vemos aquello en lo que creemos. Nuestra percepción está modelada por nuestras creencias. La materia, dice, no es la sustancia fundamental del universo. Es una etiqueta que damos a una experiencia sensorial. Forma, textura, sonido. Pero esas sensaciones no existen físicamente en el cerebro. No hay imágenes ni sonidos almacenados allí. Todo ocurre en la conciencia. Incluso el cerebro, ese órgano que tanto estudiamos, es una experiencia contenida en la conciencia, no al revés. Un experimento con gatos criados en entornos de estímulos visuales limitados mostró que los cerebros se adaptan a lo que se percibe. Esto ilustra cómo somos condicionados desde el nacimiento a ver una realidad específica, limitada por nuestra cultura, lenguaje, economía, religión y emociones. Como escribe William Blake, somos llevados a creer una mentira cuando vemos con el ojo y no a través del ojo. Chopra nos invita a mirar a través del ojo de la conciencia, hacia el campo infinito donde reside nuestra verdadera naturaleza. La inteligencia artificial no es el fin de la humanidad. Podría ser el comienzo de una nueva visión. Deepak Chopra nos recuerda que más allá de los sentidos conocidos, existen capacidades latentes que todos poseemos. Dormidas, sí, pero reales. Intuición profunda, percepción no local y conexiones que desafían la lógica tradicional. Son habilidades que no dependen del tiempo ni del espacio y algunas personas, en su pureza, las manifiestan sin esfuerzo. Un ejemplo profundo que vivió el propio Chopra conoció a un niño de 6 años en Nueva Jersey. Su madre afirmaba que podía leer su mente. Escéptico, Chopra llevó consigo a 2 científicos y un equipo de grabación. Separaron al niño y a su madre en salas distintas. Ella recibió un libro y lo leyó en silencio. Mientras tanto, el niño, autista y con dificultades para escribir, comenzó a teclear lo que ella pensaba. Con asombro, replicaba las frases del libro. Al preguntarle cómo lo hacía, su respuesta fue tan inocente como reveladora. Amo tanto a mi mamá que puedo entrar en su mente. Ese amor, explicó Chopra, no es un simple afecto. Es correlación no local, lo que la física cuántica llama entrelazamiento. Como 2 partículas que permanecen conectadas a pesar de estar a años luz de distancia. Si una se mueve, la otra responde instantáneamente. Así es el amor en su esencia, unidad sin separación. El filósofo indio Sri Aurobindo lo expresó con claridad mística. El amor no es un sentimiento, es la verdad última en el corazón de la creación. En esa unidad, el que ama y lo amado se funden, desaparece la dualidad. Y eso, dice Chopra, no es solo poesía, la ciencia también se aproxima a esa verdad. Estudios del biólogo Rupert Sheldrake muestran que algunos animales, como perros y loros, parecen anticipar pensamientos humanos. No es magia, es conciencia conectada. Los Yogasutras de Patanjali, en su 3er capítulo, describen estas capacidades como siddhis, habilidades supernormales. Aunque son vistas como distracciones en el camino espiritual, también confirman que la conciencia es un campo de potencial infinito. Por eso, Chopra prefiere hablar de potenciales humanos no locales. No es tan atractivo como psíquico, pero es más preciso. Y en este viaje hacia la verdad, la precisión importa. A lo largo de la historia, distintas tradiciones espirituales han documentado habilidades supernormales. En el cristianismo, San José de Cupertino fue reportado levitando durante la oración. En el sufismo, maestros derviches han relatado experiencias de telepatía y clarividencia. En el budismo tibetano, los lamas hablan del tumo, la capacidad de generar calor corporal en condiciones extremas. En la tradición cabalística, ciertos rabinos fueron conocidos por su percepción extrasensorial.
Estos relatos no son simples mitos, son expresiones culturales de una misma verdad subyacente. La conciencia, cuando se expande, puede manifestar habilidades que trascienden la lógica ordinaria. Incluso figuras religiosas como San Padre Pío, canonizado en 2002, han sido reconocidas por experimentar bilocación, descrita como la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, definida por él mismo como una extensión de su personalidad. Este tipo de experiencias refuerzan la idea de que la conciencia no está limitada por el cuerpo físico, sino que opera más allá del espacio-tiempo. Estas capacidades no son privilegio de unos pocos, sino potenciales accesibles a todos. Con práctica, atención amorosa y una mente abierta, cualquiera puede comenzar a reconocer estas señales sutiles de conexión profunda con los demás y con el universo. Si tú que me estás escuchando tienes alguna capacidad más allá de lo normal, por favor explícala en la sección de comentarios y generemos un debate sobre estas capacidades. Vamos a realizar un experimento juntos. Si estás escuchando o viendo esto, por favor sigue las instrucciones con atención. No es complicado. Voy a hacerte una pregunta sencilla. ¿Estás disfrutando esta conversación? No respondas todavía. Espera unos segundos. Ahora sí. ¿Estás disfrutando esta conversación? Tal vez tu respuesta sea un sí. Pero lo importante aquí no es la respuesta ni la pregunta. Lo esencial está en el espacio entre ambas. Esa breve pausa es conciencia. En ese instante de silencio reside algo más profundo. La mente de Dios. Hagámoslo de nuevo. Esta vez no respondas. Solo sumérgete en el espacio.